Si fueras un entrenador principal de la NBA y te hicieran una pregunta simple, ¿cómo detienes a Steph Curry? Curry y los Warriors han enfrentado a muchos equipos diferentes durante su carrera de casi 2 décadas. Y, por supuesto, ha habido muchos esquemas defensivos lanzados en su dirección. Desde atraparlo tan lejos, más allá del arco, hasta asegurarse de que siempre haya ojos en él mientras se mueve sin el balón, fuera de las pantallas, que pueden o no ser pantallas móviles. Finales, jugador más valioso regresa a tu equipo. En realidad, sin embargo, solo hay una única respuesta a esa pregunta que los entrenadores han intentado implementar. Agárralo. Agárralo y empújalo cuando no tenga la pelota. Los jugadores necesitan emplear algún tipo de fisicalidad para sacarlo de ritmo y hacerle sentir el contacto, sentir las manos de un defensor para que no se sienta cómodo simplemente corriendo alrededor de las pantallas todo el día. En realidad, si este tipo de estrategia se usara contra cualquier otro jugador, se llamaría falta como el 95% de las veces. Quiero decir, esto no es una forma legal de jugar a la defensa. Y aún así, ¿por qué parece que los equipos se salen con la suya? Desde los Denver Nuggets, hasta los Cleveland Cavaliers de la era de LeBron James, hasta los Houston Rockets de hoy. Con muchos equipos en medio que comparten la misma opinión, esta es la forma de detener a Steph Curry. Con el tiempo, esto se ha destacado cada vez más en los medios tradicionales. Ahora todos lo saben, desde los medios hasta los locutores e incluso los fanáticos de otros equipos, notan la forma en que se defiende a Curry. En este video, hagamos una inmersión detallada en cómo comenzó todo esto, por qué los árbitros hacen la vista gorda, y qué tan efectiva es realmente esta táctica. Se considera que los playoffs del 2013 fueron la fiesta de presentación de Steph Curry, ya que pasó de ser un audaz joven base a una de las mayores estrellas de la NBA. De hecho, fue su debut en los playoffs, y el mundo no estaba listo para lo que estaba por ver. En esta carrera de playoffs en particular, es posible que no lo recuerdes, pero hubo bastante controversia en cuanto al nivel de fisicalidad contra Steph Curry. En la primera ronda contra los Nuggets de Denver, los Warriors eran los favoritos. Pero a medida que capturaron el primer juego, luego subieron 3-1, y luego aseguraron la victoria, solo había una cosa extremadamente obvia. Los Nuggets no tenían respuestas para Steph. Tanto es así que necesitaban probar algo más, algo diferente según Andre Iguodala, quien estaba en los Nuggets en ese momento. Afirmó que su entrenador George Karl quería aumentar la fisicalidad en Steph e incluso quería golpearlo y tomar tiros baratos contra él cuando no tiene el balón. La razón es que los árbitros prestan poca atención a los jugadores sin el balón, definitivamente menos que al jugador que lo tiene. Para Steph, que sobresale en moverse sin el balón y disparar tras una captura, George Karl ignoró las reglas de libertad de movimiento. Volvamos a la verificación manual si de alguna manera pudieran limitar sus movimientos. Si lo agarran intencionalmente, bloquean su camino o lo tropiezan, eso podría ralentizarlo. Eventualmente, esto llevó a una pelea entre los entrenadores principales, con Iguodala sospechado ampliamente de haberle dicho al entrenador rival, Mark Jackson, cuál era el plan de Karl. Y Jackson estaba furioso. Cita: intentaron enviar sicarios a Steph. Hubo algunas jugadas sucias al principio. Y Curry añadió: hubo un par de jugadas en las que estaba cortando por el carril y realmente no estaba involucrado en la jugada, y de alguna manera recibo un codazo en el pecho. Para los Nuggets, en realidad funcionó un poco para frenarlo. En sus primeros 4 juegos, Curry promedió 27.2 puntos por juego y acertó el 47% de sus triples. En los 2 últimos juegos de la serie, solo logró 18 puntos por juego y tuvo problemas con su tiro de 3 puntos. Aunque el plan de juego de George Karl finalmente fracasó, junto con su carrera como entrenador, esta táctica se convirtió en el plan maestro para el resto de la carrera de Curry en la NBA. Otros equipos nunca lo admitirían, pero las ideas de George Karl establecieron un nuevo precedente para la defensa y para los árbitros. Cuando todos los equipos adoptan una cierta estrategia que se convierte en la norma,
En lugar de ver jugadas como estas como faltas, los árbitros ahora ven esto como la forma estándar de defender a Steph Curry. Si pudiera nombrar un ejemplo muy similar, diría que tiene que ser Shaq. Son dos jugadores totalmente distintos que han dominado el juego en áreas completamente diferentes de la cancha. Cuando Shaq lograba posicionarse cerca del aro, absolutamente nadie podía frenarlo. Los defensores rebotaban contra él. Shaquille O'Neal mira a Mutombo casi como si lo levantara del suelo. Es difícil saltar si tus pies no están en el suelo. Así que se les permitió salirse con la suya al golpearlo y jugar con él mucho más brusco en comparación con cualquier otro centro en la historia. Shaq fue muy criticado en ese tiempo por sus codazos agresivos. Pero honestamente, creo que es una respuesta adecuada a cuánto le marcaron faltas. Shaq era simplemente imparable desde esa área de la cancha. Los equipos literalmente reclutaban jugadores de más de 2 metros de la calle, les ponían una camiseta de la NBA y los enviaban al juego solo para hacerle faltas a Shaq. Los centros opositores le cometían tantas faltas que tanto ellos como los árbitros se acostumbraron. Si hubieran señalado cada falta, Shaq habría tirado el triple de tiros libres. Steph es similar en ese aspecto, pero en lugar de dominar en la pintura, domina con rango. Con el más mínimo espacio, la más delgada de las aperturas, Steph puede obtener una mirada limpia. Cuando se mueve alrededor de las pantallas, siendo perseguido por su defensor, la única forma de que éste tenga alguna ventaja para frenarlo es agarrándolo y golpeándolo. He oído una conspiración de que los árbitros dejan que los defensores se salgan con la suya para equilibrar las pantallas móviles de los Warriors. En el pasado, especialmente con Andrew Bogut, era notorio por establecer pantallas móviles que nunca se llamaban. Esa era una gran queja de todos en aquel entonces, así que cuando estaban constantemente agarrando a Steph fuera del balón, nadie estaba en contra porque equilibraba todas esas pantallas móviles para abrirlo en primer lugar. Combina esto con, ya sabes, los fanáticos realmente no prestan atención a los jugadores cuando no tienen el balón. Es fácil convencer al público de que no hay faltas cuando no las ven. Retomando los playoffs de 2013 tras eliminar a los Nuggets, los Warriors enfrentaron en segunda ronda a los experimentados San Antonio Spurs. En el primer juego, Curry tuvo uno de sus mejores desempeños en playoffs en toda su carrera. 44 puntos y 11 asistencias. Y aunque los Warriors aún perdieron el juego, los Spurs parecían no tener respuesta para él. Eso fue hasta que Popovich se dio cuenta, sabes, hay muy pocas formas de defenderlo así, y necesitan encontrar alguna manera de frenarlo. Por lo tanto, empleando la estrategia de George Karl, pero de una manera mucho más discreta. Más importante aún, pusieron al más alto, largo y fuerte Kawhi Leonard sobre Steph, así que cuando intentaba abrirse, era casi imposible escapar del agarre de sus gigantescas manoplas. Los Spurs tuvieron éxito en su estrategia para frenarlo, ya que Steph luchó en cada juego después del juego 1. Pero una cosa a recordar es que en aquel entonces, los Warriors eran entrenados por Mark Jackson y Curry no se movía mucho sin el balón. Claro, lo hacía a veces, pero cuando Steve Kerr tomó el mando en 2014, implementó un nuevo tipo de ofensiva. Una en la que Curry no tenía la presión de crear cada tiro para él mismo, y en cambio se movía sin el balón mucho más que nunca antes. Junto con el aumento del movimiento del balón, llegó un dilema mucho más serio para los oponentes. Se cuestionaban cómo evitar que este individuo se descontrolara. Bueno, agarrar se convirtió en la solución a nivel de liga. Tienes que agarrarte, ¿verdad? Te dejarán jugar en las finales. Cuando Steph y Klay se unan, debes marcarlos físicamente. No puedes darles espacio para moverse y cortar porque tienes muchos chicos que son excelentes pasadores, tiradores y pueden quitarte el balón regateando. Agarrar se convirtió en la estrategia integral para ayudar a los Cavs a remontar de un 3-1 para ganar el campeonato de 2016. Channing Frye admitió que comenzaron a agarrar de manera agresiva a Steph y Klay cada vez más, y obligaron a los árbitros a pitar una falta, lo cual rara vez hacían. Pero luego, cuando Kevin Durant se unió al equipo un año después, no había nada más que alguien pudiera hacer. Pasemos a hablar de Ime Udoka y los Houston Rockets.
Los Rockets de la temporada 2024-2025 fueron la cuarta mejor ofensiva de la liga, lo que les permitió mantener una alta posición en el oeste durante toda la campaña. Cuando la gente empieza a quejarse de las faltas o a llorar por la fisicalidad, has hecho tu trabajo. Ese es el primer paso para vencer. Así que le dije a mi equipo, cuando este equipo empiece a llorar por ello, aumenten la intensidad y la agresividad, y hagan que los árbitros se adapten a ustedes. Ahora, hay mucho que desempaquetar de esta única cita de Udoka, pero comencemos con el concepto de hacer que los árbitros se adapten a ti. El plan de juego de los Rockets es claro. Si Steph Curry está en tu vecindario, dale un abrazo poco amistoso. Maltrátalo un poco. Similar a George Karl hace todos esos años, el concepto de hacer que los árbitros se ajusten a ti es hacerles sentir que es normal jugar a la defensa de esta manera para que no marquen nada. Con los años, se han condicionado para entender que así es como los equipos defienden a Steph Curry, por lo que se ha normalizado tanto que ya no lo reconocen como una falta. Siempre hemos oído que en los playoffs, el juego se vuelve más físico y duro. Pero hay una línea entre la fisicalidad y las faltas flagrantes. La defensa de los Rockets sortea esa línea, y están justo al borde de superar esa normalización. Quizás ya han cruzado la línea dependiendo de a quién le preguntes. Al mismo tiempo, ha sido una gran razón por la que equipos como los Cavs y algunos otros en el pasado pudieron detenerlo. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿qué tan efectiva es esta táctica? ¿Cuánto afecta el agarrarlo y tratarlo bruscamente en su verdadero tiro y en su verdadero juego? Bueno, vimos en esa serie de Denver en 2013 cuando George Karl comenzó a hacerlo. Curry jugó mucho peor en sus dos últimos juegos que en sus primeros 4. Lo vimos en varias apariciones finales contra los Cavaliers también. Por muy bueno que sea Steph Curry, sus números en esas finales fueron extrañamente débiles, comparado con sus números habituales de playoffs o números de temporada regular. Así es como se ven. Y honestamente, tiene mucho más que ver que simplemente agarrarlo y sostenerlo. Aunque los Cavs perdieron en 3 de esas 4 finales, tuvieron un gran éxito defendiéndolo. Lo forzaron incansablemente a soltar el balón y le dieron tan poco espacio en cada parte de la cancha. Requerían que al menos 2 jugadores distintos lo vigilaran constantemente. Uno para defenderlo realmente y el otro para señalar hacia dónde se está moviendo. Todo esto solo para asegurarse de que Steph Curry no tenga una visión clara. Los Cavs y los Rockets rozaban el límite en su físico, conociendo hasta dónde podían llegar antes de obligar a los árbitros a tomar una decisión. Por supuesto, no quiero quitarle nada a los Cavs. Su defensa sobre Curry fue mucho más que eso, y fue simplemente fenomenal en todos los aspectos. Hicieron todo lo posible para frenarlo desde todos los ángulos. ¡Demonios! Por eso Kevin Durant se convirtió en 2 veces jugador más valioso de las finales. Estaban tan enfocados en Curry que no tenían suficientes recursos para detener a Durant. Entonces, la respuesta a esa pregunta, bueno, a veces funciona. Lo hace y sí afectó su juego. Pero como dice el dicho, los grandes jugadores encontrarán la manera de superarlo. Creo que el debate de si este tipo de fisicalidad debería ser permitido en la liga, siento que es obvio desde mi perspectiva. Creo que si los defensores claramente tienen sus manos sobre él y lo agarran para evitar que se mueva, debería ser una falta. Pero creo que el contacto cuerpo a cuerpo está bien, siempre y cuando no estés usando tus manos para impedir su movimiento. Quiero decir, esa es más o menos la razón por la que tenemos toda la regla de revisión con la mano, ¿verdad? Si te quedas frente a él y te mueves hábilmente alrededor de las pantallas, aún puedes seguir el ritmo sin agarrar. Pero de nuevo, hay una razón por la que es tan difícil. Muy pocos jugadores en la liga podrían lograrlo. Claramente, esto no solo le pasa a Steph Curry. A través de los años, muchas superestrellas han recibido el mismo trato. Como, ¿por qué es que Curry nunca recibe muchas llamadas, pero Jimmy Butler, su propio compañero de equipo, recibe el mayor silbato en la historia del deporte? Con el más mínimo contacto, él comete falta. De todos modos, eso es todo, amigos. Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Crees que la NBA debería seguir permitiendo este tipo de jugadas? ¿Está bien tener un conjunto diferente de estándares y reglas dependiendo del jugador? ¿Crees que Steph merece el mismo trato arbitral que Shaq recibía en su época?
¿Crees que debería ser más consistente en general? Esa parece ser la respuesta más racional. Gracias por ver, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima vez. Paz.